Me llamo Ahmad Al-Saleh. Tengo 42 años y soy hijo de los suaves vientos de Dearborn, Michigan, una ciudad suburbana donde las mañanas comienzan con el aroma de un café fuerte y el sonido de los niños caminando hacia la escuela. Crecí allí, rodeado de calles tranquilas, mezquitas acogedoras y vecinos que, como mi familia, tenían raíces lejanas en tierras palestinas. Mi vida puede parecer sencilla desde fuera, y quizá lo sea. Trabajo como camionero, conduciendo por las interminables carreteras del medio oeste estadounidense, repartiendo cargas mientras escucho sermones o repito oraciones para mantenerme concentrado. Mis días son largos, las noches aún más largas, pero es un trabajo honesto que sustenta lo que más me importa, mi familia. Llevo 15 años casado con Mariam, mi alma gemela y compañera de fe. Tenemos 3 hijos que son mi razón para seguir adelante. Tariq, mi hijo mayor, que ya tiene 14 años y está lleno de preguntas sobre el mundo. Amina, de 10, con ojos que ven más de lo que dicen. Y Omar, nuestro hijo menor, nuestro rayo de sol de 5 años, que aún habla con la pureza de los ángeles. Mi fe siempre ha sido mi guía. De niña aprendí que no era solo una práctica, sino parte de mi ser. Mis padres, inmigrantes de Palestina, me criaron con los pies en el presente y el corazón puesto en Alá. Me enseñaron a orar con intención, a ayunar con gratitud y a dar con alegría. Y más que eso, me enseñaron que el Islam es un camino que se recorre con humildad, día tras día. En el fondo siempre he llevado conmigo un deseo silencioso, casi como un anhelo por algo que aún no conocía. Un viejo sueño, el Hajj. Desde niño había oído hablar de la peregrinación como un renacimiento. La oportunidad de caminar por donde caminó el profeta Mahoma, la paz sea con él. Estar, literalmente, en los lugares más sagrados de la tierra. No era solo una meta religiosa, era un anhelo del alma. Quería ver, sentir y vivir mi fe plenamente, no solo con palabras o gestos, sino con cada fibra de mi ser. Y ese sueño no se olvidó. Pasaron los años y a pesar de las facturas, los plazos y las responsabilidades de ser padre de familia, nunca dejé de ahorrar un poco aquí y otro allá. Cada dólar que ahorraba era como una oración silenciosa que decía, pronto, hasta que finalmente llegó el día en que miré a Mariam y le dije, ya es hora. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sabía cuánto significaba esto para mí. Comenzamos nuestros preparativos con reverencia, como si nos preparáramos para un reencuentro con nuestros propios corazones. Hablé con mis hijos sobre la importancia del Hajj, les pedí sus bendiciones y les prometí que regresaría convertido en una persona diferente, más liviana, más centrada, más cerca de Alá. Pero la verdad es que ninguna conversación, ningún libro, ninguna historia contada por alguien que ha estado allí puede preparar a nadie para lo que se siente estar allí. La ansiedad crecía en mí cada día. Ya no era solo Ahmad, el camionero. Era un siervo en un camino sagrado. Cuando finalmente pisé suelo saudí y nos acercamos a la Meca, fue como si el tiempo se hubiera desvanecido. El calor era seco, casi intenso, y aún así sentí como si el aire estuviera cargado de algo sagrado. Y entonces sucedió. La primera visión de la Kaaba, esa estructura negra, sencilla y poderosa en el centro de todo. Mi corazón se aceleró, mis piernas flaquearon y por un instante el mundo quedó en silencio. Sentí que mis lágrimas fluían sin que yo las llamara. En ese momento ya no era Ahmad, el padre, el esposo, el trabajador. Era solo un alma diminuta ante la grandeza del Creador. Millones de voces a mi alrededor, desde todos los rincones del mundo, cantaban súplicas en el mismo idioma espiritual. Era como si todo el Islam estuviera allí, latiendo, respirando al unísono. Y yo, allí de pie en medio, sentí algo que nunca antes había sentido. Pertenecía completamente. Durante los rituales, las oraciones, las caminatas, cada paso parecía despojarme de una vieja capa de ego, orgullo y distracción. Era como si me estuvieran puliendo por dentro. Sentí el peso de mis pecados, pero también la levedad del perdón. Miré dentro de mí con ojos que nunca antes había usado. Cuando finalmente completé el Hajj, no volví a casa siendo el mismo. Regresé con una claridad que nunca antes había tenido. Regresé no solo más cerca de Alá, sino más cerca de mí mismo, de mi esencia, de lo que realmente importa. Y hoy, cada vez que conduzco por carreteras que se pierden en la distancia, llevo ese recuerdo conmigo, no como algo del pasado, sino como algo vivo dentro de mí. El Hajj no fue el final de un viaje, sino el comienzo de uno nuevo, y por eso estaré eternamente agradecido. Pero fue durante uno de los momentos más simbólicos e intensos del Hajj, la lapidación de los pilares, que representa el rechazo al diablo, que mi viaje dio un giro completamente inesperado. Hasta el día de hoy recuerdo vívidamente el calor sofocante del desierto, el sol azotándome la piel y la multitud en constante movimiento,
como un mar de almas unidas por un propósito. El aire era denso, vibrando con el sonido de las piedras al ser arrojadas contra los pilares de hormigón. Cada crujido era más que un impacto físico. Era un grito colectivo contra la tentación, un gesto de purificación y resistencia. Me había estado preparando para este ritual durante meses. Ensayaba mentalmente el momento en que lanzaría cada piedra, cargando con el peso de mis luchas internas, mis fracasos, miedos y tentaciones. Era como si depositara en ellas partes de mí que quería dejar atrás. En el momento en que levanté la mano para lanzar la primera piedra, algo extraño ocurrió. La piedra se deslizó torpemente de mis dedos, casi como si tuviera voluntad propia. La vi volar en un arco impredecible. Hubo una fracción de segundo de silencio y luego 5. Un golpe sordo en mi cabeza, un golpe seco, fuerte. Mi cuerpo se tambaleó. Después de eso todo se oscureció. El sonido desapareció, el calor desapareció, yo desaparecí. No sé si caí al suelo o alguien me atrapó. Solo sé que en un instante dejé de estar allí. La realidad tal como la conocía se disolvió, como la niebla ante el sol naciente. Me arrastró un vacío absoluto, un lugar sin tiempo, sin fondo, sin límites. Oscuro, sí, pero no una oscuridad aterradora. Era una oscuridad que me abrazaba como si me dijera, descansa. Por un rato floté, completamente desorientado. Mis pensamientos se sentían pesados, arrastrándose como si fueran aguas espesas. No tenía miedo, pero tampoco sentía que tuviera el control. Simplemente estaba. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad dio paso a una luz suave y dorada, casi como la luz de un atardecer eterno. Me envolvió como una manta cálida en una noche fría. Ya no estaba en la Meca, ya no estaba en ningún lugar conocido. Estaba, además, no puedo describirlo con lógica, solo puedo decir que fue real, más real que cualquier otra cosa que haya experimentado. Y entonces apareció una presencia. No caminó hacia mí, él era allí. Al principio no con una forma clara, sino con una intensidad imposible de ignorar. Era como si el aire vibrara de paz, amor y compasión. Miré a mi alrededor, intentando comprender, y lentamente ante mí apareció una figura, alta, serena, vestida con sencillez, irradiando una autoridad que no necesitaba palabras. Y entonces lo supe, no porque alguien me lo dijera, sino porque mi alma lo reconoció. Era Jesús, sí, Él, el profeta que siempre había respetado como parte de mi fe, pero cuya profundidad tal vez nunca había comprendido verdaderamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y fue como si viera cada centímetro de mi ser, mis dudas, mis convicciones, mis miedos, mis esperanzas. No habló de inmediato, simplemente me miró con una tristeza compasiva, como si comprendiera más de lo que podía expresar. Luego habló. Ahmad. La forma en que pronunció mi nombre fue como música, no una melodía cualquiera, sino algo que vibraba dentro de mí, como si resonara en los rincones olvidados de mi alma. Su voz era suave, pero tenía una fuerza que trascendía el sonido. Estás aquí porque has estado buscando, dijo, buscando la verdad, claridad, significado. Pero lo que has creído, lo que te han enseñado, no es toda la verdad. Las palabras me impactaron como una ola y me encogí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo sino por incredulidad. Antes de que pudiera responder, continuó con más firmeza esta vez. El Hajj no es lo que crees, no es el camino a la salvación como te han hecho creer. Los rituales, los sacrificios, los actos externos, todo es sombra. Apuntan a algo, pero no son la esencia. Debes mirar más allá de la tradición, más allá de la costumbre. Debes buscar la verdad que reside en el corazón. Esas palabras resonaron en mi interior como un trueno silencioso. No solo entraron en mis oídos, sino que llegaron al centro de mi ser, donde ninguna palabra humana había llegado jamás. Por un momento, sentí que todo se desmoronaba en mi interior. Cada pilar de mi fe, cada certeza que había construido a lo largo de mi vida, empezaba a resquebrajarse. No de forma destructiva, sino como si se desmantelaran para dar paso a algo nuevo, algo más grande. No tenía respuestas, solo preguntas. Pero por primera vez sentí que esas preguntas eran escuchadas. Jesús, ¿qué quieres decir con esto? Pregunté con la voz frágil, temblorosa como si hubiera salido de un pozo profundo. No sabía si realmente hablaba o si era solo mi espíritu clamando desesperado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la verdad? Me miró, no solo con los ojos, sino con algo más allá de ellos, algo que derribó todas las defensas que había construido a lo largo de mi vida. Sus ojos reflejaban tristeza, sí, pero también esperanza. Una esperanza tan genuina que parecía cargar con el peso de toda la humanidad. La verdad, dijo con una dulzura que parecía impregnar cada palabra, no se encuentra en los rituales, ni en las piedras que arrojas,
ni en los lugares sagrados que visitas. Dio un paso más cerca y por un instante pareció que el tiempo se detenía mientras escuchaba. La verdad se encuentra en el amor, en la humildad, en la entrega total a la voluntad de Dios. Un corazón roto vale más que 1000 gestos vacíos. Debes regresar. Busca esta verdad con todo tu corazón. No dejes que los actos externos te cieguen al verdadero mensaje. Antes de que pudiera responder o siquiera respirar hondo para procesarlo, simplemente se había ido. No caminó. No se dio la vuelta, simplemente desapareció en la misma luz serena que lo había atraído. Y pronto, la luz también comenzó a disiparse como la niebla al amanecer. La oscuridad regresó, suave al principio, luego, total. Sentí como si me absorbieran de nuevo, como si me sacaran de la eternidad al instante. Y luego, me desperté. Estaba en el suelo, bajo el calor sofocante de la Meca, tendido sobre las toscas piedras del lugar de la lapidación, el sonido apagado de voces, pasos apresurados y el murmullo de la multitud me rodeaban. La cabeza me latía como si la hubiera golpeado el peso del mundo. Parpadeé intentando encontrar el cielo, pero parecía demasiado lejos. Alguien se arrodilló a mi lado. Una mano firme me tocó el hombro. «Hermano, ¿estás bien? Te golpearon. Te caíste. Estuviste inconsciente unos minutos». Lo miré, pero su voz parecía venir de muy lejos, como si intentara conectar con dos realidades a la vez. Asentí levemente, aunque mi mente estaba en completo caos. Mientras intentaba incorporarme, todo parecía fuera de lugar. El sol seguía brillando con fuerza, pero no sentía calor. Las voces aún resonaban, pero no tenían sentido. Era como si hubiera regresado de un lugar donde nadie regresa igual. Un lugar donde el corazón se conmueve por algo que el mundo no comprende. Miré a mi alrededor y vi los pilares. Los mismos pilares que simbolizaban el rechazo del mal, de la tentación, del mismísimo Satanás. Ahora los veía con otros ojos, como si de repente fueran solo estructuras, piedra, cemento, tradición. Las palabras de Jesús todavía danzaban en mi mente. La verdad está en el amor, en la humildad, en la entrega. Y con cada repetición se volvían más claros, más firmes, más reales. Me puse de pie lentamente, con el cuerpo tambaleándose, pero el alma en un torbellino. Agarré las piedras que aún tenía en el bolsillo, preparándome para continuar el ritual. Pero algo dentro de mí se resistía. Lo que una vez había considerado la cima de mi fe, ahora parecía vacío. Un gesto mecánico. Me pregunté, ¿estoy realmente rechazando el mal? ¿O simplemente participando en un teatro que me han dicho que es sagrado? Intenté seguir adelante. Di pasos lentos hacia el siguiente pilar. Pero cada paso era más pesado que el anterior. Me aferré a la piedra con fuerza, mirando a la multitud, los gritos, los brazos alzados, las piedras que volaban. Y todo parecía lejano. Como si lo observara todo desde afuera, como si mi espíritu flotara sobre mí, observándome con tristeza. El mensaje que recibí fue demasiado fuerte para ignorarlo. Ardía en mi interior como un fuego purificador. Quería gritar, quería agarrar a alguien por los hombros y preguntarle, ¿tú también lo sientes? ¿Tú también lo notaste? Pero nadie se detuvo, nadie miró. Cada uno cumplió su función, impulsado por siglos de tradición, por la fe, por la expectativa. ¿Pero era por la verdad? A los ojos de todos los presentes, yo era solo un peregrino más, otro hombre que cumplía con sus deberes religiosos. Pero en mi interior, algo ya había cambiado para siempre. Me estaba derrumbando por dentro. Una crisis espiritual de tales proporciones que jamás imaginé que experimentaría, me había absorbido por completo. Era como si todo lo que conocía se derrumbara ante mí, piedra a piedra, sin ningún control. Y esto era lo más aterrador, la pérdida de control, la pérdida de certezas. La sensación de que el fundamento de mi alma había cedido y ahora flotaba, perdido entre lo que creía verdadero y lo que Jesús me acababa de mostrar. No sabía qué hacer. ¿Debería continuar? ¿Debería terminar la peregrinación como tantos antes que yo, completar los ritos y regresar a mi vida, a mi familia, a mi rutina? ¿O debería dejarlo todo atrás? ¿Debería abandonar lo que me había moldeado, lo que mis padres se habían sacrificado por enseñarme? La tensión en mi interior era insoportable. Me sentía dividido entre dos mundos. Por un lado, mi esposa, Mariam, mis hijos, Tariq, Amina, Omar, y toda la comunidad de Dearborn, que me conocía como el hombre piadoso y devoto, el musulmán ejemplar. Por otro lado, esta nueva verdad, este toque tranquilo e inconfundible de eternidad que Jesús había puesto en mi corazón. Me alejé de la multitud. Mis pies me llevaron instintivamente a un rincón más apartado, lejos del tumulto de la zona de lapidación. Era un rincón tranquilo, como si el desierto mismo supiera que mi alma necesitaba refugio. Me senté allí, con el cuerpo exhausto y el espíritu en guerra. Tenía las manos sucias de polvo,
los labios resecos por el sol, pero mi mente ardía. Las palabras de Jesús seguían resonando como si ahora fueran parte de mí. La verdad no está en las piedras, ni en los lugares. Está en el amor, en la humildad, en la entrega a la voluntad de Dios. Estas palabras se habían plantado como semillas en mi interior, pero me preguntaba, ¿había suficiente tierra fértil para que crecieran? ¿O seguía siendo tierra firme, endurecida por años de creencias, tradiciones y miedos? Todo en lo que siempre había creído, lo que me habían enseñado mis padres, lo que había aprendido en las mezquitas, lo que había repetido en mis oraciones diarias, ahora estaba bajo una nueva mirada, iluminado por una luz que nunca antes había visto. Pensé en Mariam. ¿Cómo podía mirarla a los ojos y decirle esto? ¿Cómo podía decirle que la culminación de mi fe, el Hajj, ese viaje que ella me había ayudado a planificar, por el que había rezado con tanta intensidad, se había convertido en el momento en que todo se derrumbaba? ¿Cómo podía explicarle que Jesús, a quien habíamos respetado como profeta, me había encontrado allí y me había hablado como un padre a su hijo? ¿Cómo podía explicarle que tal vez, solo tal vez, la fe que siempre había atesorado estaba incompleta? ¿Y mis hijos? ¿Cómo podría guiarlos después de esto? ¿Qué camino les ofrecería si yo misma ya no supiera cuál era el mío? Sentí una soledad abrumadora, la soledad de quien ve una verdad que nadie más parece ver. El deseo de compartirla era intenso, pero ¿con quién? Mis compañeros de viaje estaban inmersos en sus propias experiencias, en sus propios rituales. Si les contaba lo que había visto, me llamarían loco, quizás traidor. Pero en el fondo, lo sabía. Lo que había sucedido era real, tan real como mi propia existencia. Cerré los ojos, respiré hondo, y en un instante de calma surgió un nuevo pensamiento, no como una respuesta, sino como una pregunta que me susurraba en el corazón. ¿Y si Jesús no lo rechazara todo? ¿Y si no negara el Hajj ni se burlara de los rituales? ¿Y si simplemente me llamara a profundizar, a no quedarme en la superficie? Tal vez el problema no era el ritual en sí, sino el hecho de que mi corazón estaba tan centrado en el acto exterior que había olvidado lo esencial, el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por miedo? ¿O por amor? ¿Lo hacía por Dios? ¿O simplemente porque me habían enseñado que así se hacía? No tenía todas las respuestas, ni mucho menos, pero una cosa sí tenía clara. No podía volver a mi antigua vida como si nada hubiera pasado. Necesitaba buscar la verdad con todo mi ser. Necesitaba comprender lo esencial, lo eterno. El resto de la peregrinación pasó como un borrón. Completé los ritos. Físicamente estaba presente, en las súplicas a Arafat, en las oraciones nocturnas, en los paseos entre los lugares sagrados, pero mi corazón estaba ausente. Era como si estuviera viendo una película sobre mi propia fe, pero ahora con una nueva perspectiva, una perspectiva inconfundible. Las palabras de Jesús, tiernas y poderosas, me perseguían constantemente, y con cada día que pasaba, la desconexión crecía. Intenté rezar, pero me sentía distante. Mi corazón ya no encontraba la intimidad con Alá que antes me resultaba natural. Era como si intentara acercarme a Él por un camino que ya no conducía a ninguna parte. Un camino hermoso y tradicional, pero que quizás para mí ya no era cierto. Aún no sabía qué haría, pero sabía que esta búsqueda, este anhelo de verdad, era real. Y era solo el principio. Lo recuerdo como si fuera ayer. La casa estaba en silencio, salvo el tic-tac del viejo reloj de la cocina y el lejano sonido de un coche que pasaba por la calle. Los niños ya estaban dormidos. Omar, abrazado al osito de peluche que no soltaba. Amina con sus cuentos extendidos sobre la cama. Y Tarik, ya tan grande, pero aún durmiendo con la puerta entreabierta como hacía desde pequeño. Mariam estaba sentada en el sofá, envuelta en la manta azul que mi madre nos había regalado años atrás. Me miró con una de esas miradas que solo puede dar quien te conoce profundamente. Tranquila, pero llena de preguntas silenciosas. «Eres diferente, Ahmad», dijo sin rodeos. Su voz era suave pero firme, como si supiera que algo andaba mal y esperara a que yo se lo confirmara. Me senté a su lado sintiendo el peso de todo lo que llevaba encima. El peso de las palabras no dichas. El peso de la transformación. Me quedé en silencio unos segundos, mirando mis manos encallecidas por el volante, el camino, la vida. ¿Cómo podía empezar a explicarle lo que me había sucedido en ese lugar sagrado? ¿Cómo podía decirle que, en medio del ritual más importante de mi fe, tuve un encuentro con aquel que, para nosotros, siempre ha sido solo un profeta entre muchos? Durante el Hajj, comencé en voz baja. Me ocurrió algo que no puedo explicar, pero lo cambió todo. Ella me miró atentamente sin interrumpirme. Fue durante la lapidación del diablo, continué. Me golpeó una piedra. Creo que me desmayé, pero lo que experimenté en ese momento
No fue un sueño cualquiera, Mariam. Fue real, tan real como esto. Había estado en otro lugar, un lugar de luz, y allí conocí a Jesús. Vi que sus ojos se agrandaban, pero no dijo nada. Simplemente esperó, como si supiera que tenía que terminar. Me habló, me miró como nadie me había mirado jamás, y me dijo que el camino que yo creía que era el camino a la salvación no era el verdadero. Dijo que los rituales, las piedras, las obligaciones no bastan, que la verdad reside en el amor, en la humildad, en la entrega a Dios con todo el corazón, no solo en la apariencia. Se llevó una mano a la boca en silencio. La tensión en el aire era casi palpable. Desde entonces continué con la voz entrecortada. No puedo volver a ser quien era. Intento rezar como antes, pero no es lo mismo. Intento reconectar con los rituales, con las palabras, pero ahora todo suena vacío. Es como si hubiera vislumbrado por un instante algo mucho más grande, mucho más verdadero. Y ahora nada encaja. Mariam bajó la mirada. Un silencio denso se apoderó de nosotras. Podía oír mi propia respiración pesada y entrecortada. Mi corazón latía con fuerza. Temía su respuesta. Se quedó allí, mirando al suelo, durante largos minutos, y luego, lentamente me miró. Siempre has sido un hombre de fe, Ahmad, dijo con voz suave como el viento de la tarde. Siempre has buscado la verdad con sinceridad. Si Jesús te habló, si esto fue real, entonces quizás este no sea el final de tu fe. Quizás sea el principio. Esas palabras me sorprendieron. Una parte de mí esperaba que dudara, que se alejara, que me mirara como a un extraño. Pero no. Ella vio mi corazón. Y aún sin entenderlo todo, aún sin saber qué significaba todo aquello, me escuchó, y con eso me dio la bienvenida. Ella tomó mi mano y la apretó fuertemente. No entiendo todo esto, dijo con lágrimas en los ojos, pero eres mi esposo, y si buscas la verdad, quiero buscarla contigo. No quiero que lo hagas solo. En ese momento lloré, no por tristeza sino por alivio, por gratitud, por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estuviera sola en este camino. De que tal vez la fe que crecía en mí también pudiera crecer junto a ella, junto a mi familia, no como una ruptura, sino como una transformación. Esa noche no teníamos todas las respuestas, pero nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente para dar el primer paso. Las palabras de Mariam flotaban en el aire como una pregunta eterna, no una exigencia, sino un grito silencioso de guía, de consuelo. La mujer con la que había compartido 15 años de mi vida no me confrontaba, me rogaba que comprendiera, que no me dejara atrás mientras algo dentro de mí se adentraba en un territorio que ni siquiera yo podía descifrar. Tragué saliva con fuerza y sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Yo no tengo todas las respuestas, respondí con la voz cargada de emoción. Solo sé que lo que experimenté fue real. Vi a Jesús, Mariam. Yo hablé con él. Me miró como nadie me había mirado jamás. Y sus palabras no eran solo palabras. Era como si cada una hubiera sido escrita para mí antes de existir. No había condenación, solo verdad y paz. Bajó la mirada. Por primera vez vi lágrimas correr silenciosamente por su rostro, no de ira, no de desesperación, sino de dolor. El dolor de alguien que ve cómo una parte de sí mismo se desgarra ante sus ojos, sin saber si alguna vez podrá recomponerla. Siempre supe que te tomabas tu fe muy en serio, dijo en voz baja, que siempre quisiste algo más profundo, algo más verdadero. Pero Jesús, Abdullah, eso lo cambia todo. ¿Qué hace eso de nosotros, de nuestra fe, de nuestros hijos? Sus nombres, con solo mencionarlos, me oprimían el pecho. Tariq, Amina, Omar, eran mi vida. Y ahora este nuevo camino que se abría ante mí podía llevármelos conmigo o alejarme de ellos. Sigo creyendo en Dios, dijo con firmeza, intentando calmar la tormenta en sus ojos. Más que nunca. Pero ahora veo que quizás solo lo conocía de lejos. Lo seguí con disciplina, pero nunca lo había conocido íntimamente. Lo que Jesús me mostró fue algo vivo, algo que toca el corazón directamente, sin intermediarios, sin esfuerzo mecánico. Dios no solo quiere obediencia, quiere entrega, quiere relación, quiere amor. Guardó silencio. Sus dedos seguían sobre los míos, pero no con la misma firmeza que antes, como si hubiera un hilo frágil que pudiera romperse en cualquier momento. ¿Crees que la forma en que nos educaron está mal?, preguntó finalmente casi en un susurro. Respiré profundamente. Creo que nos han enseñado a seguir reglas, pero hemos olvidado buscar la esencia. Y lo que he visto, lo que he sentido, me ha demostrado que la esencia es Cristo, que Él es el camino, no como un símbolo, sino como un puente vivo entre nosotros y Dios. Todavía no lo entiendo todo, pero sé esto, no puedo ignorar lo que Él me ha mostrado. Mariam se llevó la mano a la cara, secándose las lágrimas,
y me miró durante unos segundos que parecieron horas. Te amo, Abdullah. Siempre te he amado. Y sé que no estás loco. Sé que nunca me mentirías sobre algo así. Pero tengo miedo. Miedo de lo que esto nos costará. Miedo de cómo esto nos separará del mundo que conocemos. Me quedé en silencio. No podía hacer ninguna promesa que borrara este miedo. Yo también lo sentía, todos los días desde que regresé. Quizás, murmuré sintiendo eso, ese sea el precio de la verdad. Quizás encontrarla signifique perder algunas cosas para ganar lo que realmente importa. Ella asintió lentamente, como si aún no estuviera lista para seguir adelante, pero tampoco quisiera huir. Su mirada decía, todavía no lo entiendo, pero no me voy. Y en ese momento comprendí que, incluso en medio de la incertidumbre, había algo inquebrantable entre nosotros, el amor, el deseo de buscar, el coraje de escuchar. Ella no tenía que entenderlo todo ahora mismo, solo tenía que estar dispuesta a caminar conmigo, y eso por ahora era todo. Cuando miré a Mariam a los ojos esa noche, algo dentro de mí se quebró silenciosamente. Por primera vez, vi no solo preocupación o miedo, sino el dolor real de alguien que se sentía tan perdida como yo. Ella siempre había confiado en mí. Desde el principio de nuestro matrimonio me había acompañado con una fe inquebrantable, incluso en los momentos difíciles. Siempre me había visto como alguien que sabía dónde iba. Pero ahora estaba a la deriva, sin un mapa que ofrecer, sin respuestas fáciles, sin promesas seguras, solo la cruda convicción de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No tengo todas las respuestas, Mariam, confesé en un susurro casi ahogado, pero sé que necesito buscar la verdad. Necesito entender lo que Dios intenta mostrarme, lo que Jesús me ha revelado, y tengo que hacerlo no solo por mí, sino por nosotros, por nuestra familia. No respondió de inmediato, solo asintió levemente, con los ojos llorosos brillando en la tenue luz de la cocina. No había lucha en sus ojos, solo una tristeza cansada, como la de alguien que siente que algo está cambiando, aunque no sepa cómo ni por qué. En los días siguientes, la tensión creció como una sombra silenciosa entre nosotros. Los breves silencios se hicieron largos, las conversaciones cautelosas. Captaba sus miradas mientras estaba sentado solo, cabizbajo, absorto en mis pensamientos, o mientras abría un libro nuevo que no fuera el Corán. Intentaba comprender lo que sentía, pero en sus ojos veía que cada día me perdía un poco más. Y la verdad es que yo también me estaba perdiendo. Mis oraciones ya no salían con la misma fuerza. Mi corazón, antes tan seguro, ahora se sentía dividido, como si lo arrastraran dos verdades opuestas. Las palabras de Jesús aún resonaban en mi interior, vivas y ardientes, pero al mismo tiempo, mi mente gritaba las preguntas que no podía silenciar. ¿Estoy traicionando mi fe? ¿Estoy dándole la espalda a todo lo que mis padres y abuelos me enseñaron con tanto celo? ¿O será que simplemente me están llevando a ver algo más profundo? ¿Algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca antes había visto? Estos pensamientos me perseguían como largas sombras al final del día. Empecé a darme cuenta de que quizás el verdadero camino hacia Dios no residía en rituales repetidos, palabras memorizadas ni gestos aprendidos desde la infancia. Quizás era algo más íntimo, más radical, un abandono total de todo lo externo para encontrar por fin lo eterno que hay en nosotros. Amor, humildad, entrega total. Estas eran las huellas de lo que había sentido en presencia de Jesús. No era una religión, era una verdad viva, una gracia que trascendía fronteras, idiomas y tradiciones, una llama encendida en el corazón que ningún ritual podía reemplazar. Pero entonces surgió la pregunta más cruel de todas. ¿Cómo puedo vivir esta verdad aquí, ahora, en este mundo donde todo está arraigado en la tradición? ¿Cómo puedo regresar a mi comunidad, a mi familia, y decir que el camino ha cambiado? ¿Cómo puedo enfrentar a quienes me conocen como un hombre de fe y decir que mi fe ha sido destrozada y reconstruida en silencio sobre otros cimientos? No tenía esas respuestas, pero sabía, tan seguro como mi propio nombre, que ya no podía fingir, ya no podía recitar palabras que no salieran de mi corazón, ya no podía andar en círculos alrededor de un Dios que ahora me llamaba a caminar verdaderamente con Él, incluso si eso significaba perderlo todo, incluso aunque me convirtiera en un extraño en mi propia casa. Incluso si el precio de la verdad fuera la soledad. Y así comenzó un nuevo viaje, no uno de kilómetros ni billetes de avión, sino un viaje interior, un camino solitario, incierto, a veces aterrador, pero el único que podía seguir. Y aunque no sabía dónde me llevaría todo esto, había una cosa que tenía absolutamente clara. Nunca volvería a ser el mismo hombre que partió hacia la Meca con la esperanza de encontrar a Dios entre rocas y multitudes. Dios me había encontrado en el silencio,
en el dolor y en la visión, y ahora me llamaba a seguirlo en libertad. Los días siguientes fueron una tormenta constante en mi pecho. Era como si todo lo que conocía, mi rutina en Dearborn, mi trabajo en el taller, el calor de mi familia y las amistades que había cultivado a lo largo de los años, se hubiera transformado en una jaula invisible. Una jaula dorada quizá, pero aún así una prisión que me asfixiaba lentamente. Cada recuerdo, cada rostro familiar, parecía recordarme el peso de una vida que ya no podía habitar plenamente. Mariam, con su silenciosa paciencia, intentó comprender. Podía ver su lucha, su deseo de conectar, pero la distancia entre lo que yo experimentaba en mi interior y lo que ella podía comprender parecía crecer cada día. 10 años de matrimonio, tantas oraciones compartidas, ayunos juntos, viajes y risas. Y sin embargo, en ese momento yo era un extraño en mi propia casa. Había cruzado un umbral que, por mucho que lo deseara, ella no podía cruzar conmigo. Nuestras conversaciones se volvieron frágiles, llenas de un silencio tenso. Cuando le hablaba de mi encuentro con Jesús, su rostro se abría para escuchar, pero sus ojos delataban escepticismo. No porque no confiara en mí, siempre había creído en mí, sino porque mis palabras sonaban como ecos lejanos de un mundo que nunca había visitado. Le era casi imposible aceptar lo que le decía. «Abdullah», dijo una noche tranquila, tras otro silencio profundo entre nosotros, «sé que estás luchando, pero necesito que entiendas. Esto no es fácil para mí. Todo lo que tenemos, todo en lo que creemos, está en juego. ¿Cómo puedes decir que el Hajj, el pilar de nuestra fe, es una mentira? ¿Que nos hemos equivocado todos estos años?» Guardé silencio. ¿Qué podía decir? Las palabras de Jesús aún danzaban vívidas en mi mente, claras como si las hubiera escuchado en ese momento. El amor abrumador, la verdad ardiente y la advertencia urgente que me había dado. ¿Cómo podía transmitirle todo esto a alguien que aún veía el mundo a través de la lente de la fe antigua? ¿Cómo podía transmitirle la profundidad de un encuentro divino que se sentía como una luz que brillaba después de un largo y oscuro sueño? No tengo todas las respuestas, Mariam, dije con la voz entrecortada, pero no puedo ignorar lo que he vivido. Ya no puedo fingir que todo está bien. Algo ha cambiado dentro de mí, algo que me ha cambiado, y no puedo volver atrás. En su rostro, la dureza dio paso a una triste dulzura. Vi las lágrimas amenazando con caer, el miedo creciendo en ellas, no solo por lo que me estaba convirtiendo, sino por lo que todo esto significaba para nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Los niños? ¿Nuestra comunidad? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán de ti? Su voz temblaba, llena de la angustia de lo desconocido. Sentí ese miedo también porque en el fondo temía lo mismo, pero yo sabía una cosa. No había manera de que pudiera permanecer en la comodidad de una vida que la verdad ya había destrozado. «No sé qué pasará, Mariam», confesé casi en un susurro entrecortado, «pero necesito buscar esta verdad. Necesito seguir este camino aunque signifique caminar sola». Esa noche por primera vez vi a mi esposa tan vulnerable y perdida como yo. Verla me dolió profundamente. Era como ser el autor de su propia tristeza. Y sin embargo no podía renunciar a lo que me llamaba. Las semanas siguientes fueron confusas, marcadas por un vacío que lo absorbía todo. Mi trabajo en el taller, que antes había sido un refugio y una rutina, se convirtió en un desafío constante. Tareas sencillas me distraían. Mi mente vagaba entre tormentas internas. Caminé por las calles de Dearborn buscando algo que no podía identificar. Una señal, una respuesta, un soplo de paz. La soledad me oprimía el pecho como una mano invisible, y saber que mi decisión me había distanciado de la comunidad que siempre había sido mi fundamento no alivió el dolor. Ya no era el mismo hombre que emprendió el Hajj con la certeza de un camino seguro. Ahora caminaba entre sombras y nuevas luces, cargando con el peso de la incertidumbre, pero también con la llama de una verdad ineludible. Mariam empezó a alejarse poco a poco, como si se hubiera construido un muro invisible entre nosotras, ladrillo a ladrillo. Sentía como la distancia se espesaba y se hacía silenciosa, como una sombra que se cernía sobre nuestro hogar. Ella todavía me amaba, de eso no me cabía duda, pero el amor, por profundo que fuera, no era suficiente para llenar el vacío que se había abierto entre nuestros corazones. Parecía que habíamos empezado a caminar por caminos diferentes, caminos que se distanciaban cada vez más, hasta que el abismo parecía insalvable. No era solo Mariam quien se distanciaba, mis amigos también empezaban a distanciarse. El cambio en mí no pasó desapercibido, y los incomodó e inquietó. Durante años había sido esa musulmana firme y dedicada que seguía los preceptos, respetaba las tradiciones y se enorgullecía de su fe. Pero ahora todo parecía diferente. Lo cuestionaba todo, mi fe, mis creencias, mi razón de ser. Y este cambio los asustó.
Recuerdo una noche en particular cuando conocí a Imran, un amigo cercano de la mezquita y una figura constante en mi vida. Siempre había sido un hombre íntegro, firme en su fe, alguien en quien podía apoyarme. Juntos compartimos oraciones, conversaciones y sueños, pero esa noche cuando lo vi de pie al otro lado de la calle, una extraña inquietud me invadió. Abdullah, llamó con voz cálida pero cautelosa. ¿Cómo estás, amigo? Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Estoy bien, Imran. ¿Y tú? Dudó un momento y pude ver la duda en sus ojos. Había oído hablar de mi experiencia del Hajj y los rumores se extendían rápidamente. En la mezquita los susurros y las miradas evitaban mi presencia, murmurando que me había extraviado, que ya no era el hombre que todos conocían. Escuché algunas cosas, Abdullah, dijo bajando la voz. Cosas sobre lo que pasó durante el Hajj. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Lo miré y sentí el peso de sus palabras. Parecía genuinamente preocupado, pero también había un matiz de juicio en su tono. Una sutil distancia comenzaba a formarse entre nosotros. Estoy bien, Imran, respondí forzando una sonrisa. Es que he estado pensando mucho, mucho. Él asintió, pero la duda en sus ojos no desapareció. Sabes, todos pasamos por momentos difíciles, es normal, pero debes tener cuidado. Corren rumores. Dicen que te has extraviado, que estás rechazando todo lo que hemos aprendido. Una punzada me recorrió el pecho. Esta era la realidad a la que me enfrentaba. La comunidad que había sido mi hogar me estaba dando la espalda. Ya no era uno de ellos. Me había convertido en un paria entre aquellos a quienes una vez había llamado mis hermanos. No rechazo nada, Imran, respondí con calma, casi en un susurro. Solo busco la verdad. Intento comprender qué quiere Dios de mí. Por un instante su expresión se suavizó, revelando un atisbo de esperanza. Espero que lo encuentres, amigo mío. Pero recuerda, hay un camino que todos seguimos. Ten cuidado de no desviarte demasiado de él. Se alejó lentamente, dejándome allí en la acera, sola con los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado, pero no tenían el poder de cambiar lo que ya estaba grabado en lo más profundo de mi ser. La verdad que había descubierto ya no podía negarse ni ignorarse, por mucho que el mundo a mi alrededor intentara apartarme de ella. Allí estaba yo, en una encrucijada inevitable. A un lado, el camino familiar, la fe que me había criado, la devoción al Islam, las oraciones, los rituales, la comunidad que me había acogido desde niño. Al otro, un nuevo camino, envuelto en misterio, llamado por una voz suave pero firme, lleno de amor, gracia y una verdad que parecía provenir de un lugar más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. Elegir este nuevo camino significaba arriesgarlo todo, mi reputación, mi comunidad, mi propia familia. No sabía qué me esperaba ni a dónde me llevaría este camino. Solo sabía que, una vez revelada la verdad, no habría vuelta atrás. Bajo el cielo estrellado de aquella noche silenciosa, sentí el peso de esta decisión. El futuro era incierto y el camino por delante, duro y solitario, pero seguía siendo el único que podía tomar. Di el primer paso, vacilante pero decidido. Los días comenzaron a difuminarse en un torbellino borroso. Con cada paso, el mundo que conocía parecía alejarse, desvaneciéndose como un antiguo recuerdo que se pierde en la distancia. Pasé largas horas solo, reflexionando y reviviendo el encuentro del Hajj, con cada detalle fresco en mi mente. Las palabras de Jesús resonaron como un trueno interior. El Hajj no es lo que piensas, es una mentira. Fue una advertencia, una verdad profunda, inquebrantable y abrumadora que me consumió por dentro. Pero ¿cómo podía integrar esta nueva revelación en la vida que había construido? ¿Cómo podía reconciliar esta verdad con todo lo que tenía, con todo lo que amaba? Mariam y yo nos convertimos en dos extrañas en la misma casa. Ella se retraía, intentando comprender la confusión que yo experimentaba, pero incapaz de salvar la distancia que se había formado entre nosotras. Los niños sentían el silencio denso, la ausencia del padre que una vez les había sonreído, jugado y guiado con una fe inquebrantable. Ahora yo era un extraño para ellas, un hombre con la mirada vacía, lleno de dudas y confusión. Ya no era el hombre que conocían, y yo tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. La distancia de Mariam me destrozó. Siempre había confiado en su fuerza, en el amor que nos unía, en la fe que siempre había sido nuestro fundamento. Ahora me sentía perdida, a la deriva en un mar de incertidumbre. Quería que me acompañara, que comprendiera este nuevo camino, pero en el fondo sabía que aún no podía. Había cruzado un umbral que parecía imposible de seguir para ella. Así que vagué por las calles de Dearborn, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Visité la mezquita varias veces, pero cada vez sentía las miradas dudosas y críticas. Los rumores que ya se habían extendido como la pólvora. Sabían que me había mudado. Conocían los rumores y no sabían cómo tratarme. Una tarde me detuve frente a la mezquita, contemplando el edificio que una vez fue un refugio.
El llamado a la oración, el Adán, sonó a lo lejos, y por un instante una profunda añoranza me invadió. Extrañaba esa sensación de pertenencia, la calidez de la comunidad reunida, la sensación de formar parte de algo más grande. Pero en ese momento supe que nunca podría volver allí de la misma manera. Había cambiado, y este lugar, este mundo, ya no podía contenerme. Una voz a mis espaldas me aceleró el corazón. Era Imran otra vez, el mismo amigo que días antes me había hablado con una mezcla de preocupación y duda, pero esta vez había algo diferente en su mirada, más seria, más cargada de tensión. «Abdullah», dijo en un susurro con un tono casi de precaución, «necesito hablar contigo». Me giré lentamente para mirarlo, pero las palabras se me escaparon de la boca. ¿Cómo podía explicar todo esto? ¿Cómo podía traducir la tormenta de emociones y la revolución silenciosa que se estaba produciendo en mi interior? Sentí un nudo en la garganta, ese peso familiar de no saber si me entenderían. «¿Qué pasa, Imran?». Intenté sonar tranquilo, aunque por dentro sentía que un torbellino estaba a punto de estallar. Miró a su alrededor como si temiera que el mundo pudiera escuchar nuestra conversación, luego bajó la voz. «La gente habla, Abdullah». Empezó con una tristeza casi palpable. «Dicen que te has extraviado, que te has extraviado. He oído cosas sobre tu experiencia durante el Hajj. Ya no sé a quién creer». Esas palabras me cayeron como una lluvia fría y torrencial. Sabía que esto vendría. Los susurros, el juicio, el rechazo. Pero escucharlo de Imran, mi amigo de tantos años, fue un dolor inesperado y profundo. «Imran, no estoy perdida», respondí con voz temblorosa cargada de sinceridad. «Solo intento encontrar la verdad que encontré en ese momento, una verdad que no puedo ignorar, aunque quisiera». Me miró con una mezcla de confusión y preocupación. «Pero Abdullah, ese no es el camino. Tú lo sabes. Lo que dices no es lo que nos enseñaron. No es la verdad. Sé que es difícil de entender, Imran», susurré con el pecho apretado. «Pero no puedo negar lo que sentí. No puedo negar lo que experimenté. Jesús me habló. Me mostró algo inexplicable, pero sé que es real». Los ojos de Imran se endurecieron y dio un paso atrás, como si las palabras hubieran creado una barrera invisible entre nosotros. «¿Jesús? Abdullah, sabes que no creemos en eso. No lo seguimos. Seguimos las enseñanzas del profeta Mahoma. Ese no es nuestro camino». Sentí como si los muros familiares de mi antigua vida, que una vez me protegieron, ahora se cerraban a mi alrededor, convirtiéndose en barrotes que me aprisionaban. Estaba atrapado, dividido entre la fe que me había creado y la verdad que mi corazón había descubierto. La tensión que comenzaba a corroer mis ataduras estaba destruyendo los cimientos de mi existencia. «Lo siento, Imran», dije en voz baja, con el peso en el pecho casi asfixiándome. «Ojalá pudiera explicártelo todo. Ojalá pudieras ver lo que yo vi. Pero no puedo. Ya no puedo fingir». Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí, desconsolada, sintiendo que la soledad me envolvía. Ese momento reveló algo que ya sospechaba. Mi viaje ya no era una batalla interna. Era una lucha por mi alma. Un camino que podría costarme todo lo que amaba. Las siguientes semanas fueron una profunda inmersión en la desesperación y la soledad. Pasé horas sumido en mis pensamientos, luchando contra la tormenta que me azotaba. Mi búsqueda de la verdad me llevó a lugares inesperados. Leí la Biblia, estudié la vida de Jesús, intenté comprender las palabras que me habían conmovido. Pero seguí rezando no solo a Alá, sino también al único Dios que ahora reconocía, el que se había revelado a través de Jesús. Mis oraciones se volvieron más intensas, más urgentes, casi un grito silencioso en la oscuridad de la noche. Una de esas noches, sentada sola en mi habitación, el peso de mi decisión me abrumaba. De repente, oí un suave golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Quién sería? Abrí la puerta y encontré a Mariam allí de pie, con los ojos rojos de tanto llorar. Había venido para intentar comprender, para intentar tender un puente entre nosotros. «Abdullah», dijo con voz temblorosa, casi un susurro. «No sé qué pasa, pero no puedo perderte. No puedo perder al hombre que amo». En ese momento una chispa de esperanza brilló en mi interior. Quizás, solo quizás, aún había un camino de regreso, o al menos un espacio para caminar juntos, aunque ella aún no lo comprendiera todo. «Te amo, Mariam», dije con el pecho apretado, la voz cargada de sentimientos que casi me sofocaban. «Pero no puedo volver atrás. No puedo fingir que no vi lo que mis ojos vieron, ni ignorar lo que mi corazón sabe que es verdad». Me miró, buscando una respuesta, un refugio que calmara sus dudas y miedos. Pero en ese momento yo también estaba perdido. El camino que había elegido, tan lleno de incertidumbre y rupturas, no era un camino que ella pudiera seguir conmigo. Podía verlo en sus ojos. Había amor allí, sí, pero también una distancia que tal vez nunca podría superar. «Lo siento», murmuró,
con la voz cargada de emoción. No sé si podré seguirte el ritmo en este camino. Fue en ese momento que me di cuenta de que la verdad que había descubierto no solo me había separado de mis amigos, mi comunidad y mis tradiciones, sino que también había construido un muro invisible entre la mujer que amaba y yo. La soledad que antes me parecía lejana ahora era mi compañera constante. Estaba realmente solo. Los días se esfumaban, convirtiéndose en semanas pesadas, y me encontraba al borde del abismo. Miré fijamente el vacío frente a mí, sintiendo un miedo que mezclaba terror y libertad. La soledad me oprimía el pecho, pero paradójicamente había una extraña paz en ese aislamiento. En el silencio que me rodeaba, comencé a escuchar algo que no había oído en mucho tiempo: los susurros de mi propio corazón, amortiguados por años de tradiciones, expectativas y obligaciones. Recuerdo una noche particularmente fría, sentada en mi pequeño apartamento casi vacío, donde el único sonido que rompía el silencio era el zumbido constante del refrigerador y de vez en cuando el lejano estruendo de un coche por la calle desierta. Hacía días que no sabía nada de Mariam y sabía que las palabras que le había dicho me herían mucho más de lo que podía soportar en ese momento. Pero aún así, la verdad que había descubierto era firme, demasiado sólida para negarla. Abrí la Biblia una vez más. Las páginas estaban desgastadas por el uso frecuente y la búsqueda constante. No sabía exactamente qué buscaba. Quizás una señal, una confirmación de que este camino tortuoso que recorría tenía un significado, de que mis esfuerzos no eran en vano. Siempre había pensado que las respuestas a las preguntas más difíciles de la vida residían en la fe. Pero ahora todo parecía diferente, como si viera el mundo desde una nueva perspectiva. Cuando mis ojos se posaron en las palabras de Jesús, sentí algo que nunca antes había sentido. Una paz profunda, distinta a cualquier certeza superficial. No era una paz fácil, ni una seguridad estática, sino una paz nacida de la entrega, de la comprensión de que la verdad no es algo a lo que aferrarse, sino algo a lo que abrazarse, incluso cuando nos desgarra por dentro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leí estas palabras una y otra vez, cada una latiendo en mi pecho como una llamada. ¿Cómo pude haber pasado tanto tiempo sin comprender su profundo significado? No se trataba solo de creer en algo, sino de construir una relación real y viva con Dios. Una relación que trascendía barreras, rompiendo las barreras de la religión, la cultura e incluso la identidad personal. Pero la realidad de esta nueva fe era abrumadora. Significaba que todo lo que había construido, mi identidad musulmana, la seguridad de mi comunidad, las creencias que había mantenido a lo largo de mi vida, ya no era suficiente. Tendría que renunciar a todo, a la protección y la comodidad de lo familiar, y caminar solo, con solo una fe nueva, frágil e incierta en un Dios que me había sido revelado a través de Jesús. Sin embargo, en ese momento de soledad, algo dentro de mí me decía que no había otra salida. Regresar ya no era una opción. La verdad que había descubierto durante esa sagrada peregrinación no era mera coincidencia ni fruto de la casualidad. Sentía que era una intervención divina, una llamada urgente a algo mucho mayor. Algo que trascendía los rituales, las oraciones repetidas y las reglas rígidas que hasta entonces habían moldeado mi vida. Pero el camino por delante no era nada fácil. Había perdido a Mariam, había perdido a los amigos que compartían mi fe y mis tradiciones, había perdido la comodidad y la seguridad de la comunidad que me había acogido durante tanto tiempo. Y quizás lo más doloroso, estaba a punto de perder mi propia identidad, el hombre que era, la vida que había conocido, todo escapándose entre mis dedos como arena fina, imposible de retener. Recuerdo vívidamente una noche fría en Dearborn. Deambulaba sin rumbo por las calles tranquilas, buscando un poco de paz en medio del caos que me azotaba la mente, cuando vi a Abu Bakr, un hombre de la mezquita conocido por su ferviente devoción, que solía hablar de la importancia de seguir el camino del profeta Mahoma con una fe inquebrantable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro, que antes había sido de reconocimiento, se transformó en uno de profunda preocupación. «Abdullah», dijo en voz baja, casi como si le temiera a sus propias palabras. «He oído rumores. Dicen que te has extraviado, que te has desviado del camino. ¿Es cierto?» Sentí el peso de esa mirada sobre mí, la sospecha, el juicio silencioso. Sabía que las preguntas y acusaciones que enfrentaría serían las mismas de siempre, pero esta vez no sentí miedo. «Sí, es verdad», respondí con firmeza, sintiendo el corazón latir con fuerza. «Encontré algo, a alguien, que lo cambió todo para mí. Ya no puedo negarlo. No puedo fingir que no vi la verdad». El rostro de Abu Bakr se endureció. «¿Qué verdad, Abdullah? Este no es el camino. Seguimos al profeta y no nos hemos desviado. No se puede seguir a Mahoma y a Jesús al mismo tiempo. No son lo mismo». Sus palabras me dolieron. Cada sílaba parecía herirme un poco más.
pero en mi interior el miedo había desaparecido. Entiendo lo que dices, Abu Bakr, dije con calma, pero la verdad que he encontrado no se trata de seguir a un hombre, se trata de seguir a Dios, y Dios me ha revelado el camino a través de Jesús. No puedo negarlo. Negó con la cabeza, con la voz llena de tristeza. Estás perdido, Abdullah. Te están engañando falsas doctrinas. Debes arrepentirte y volver al buen camino antes de que sea demasiado tarde. Me quedé allí, sintiendo el peso aplastante de sus palabras, pero en el fondo de mi alma sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía ser el hombre que había sido, ni vivir la vida que había conocido. Lo siento, Abu Bakr, murmuré apenas un susurro, pero no puedo volver a lo que creía. Debo seguir la verdad que me ha sido revelada. Y sin nada más que decir, me di la vuelta y me alejé, sabiendo que esta decisión cambiaría todo. Mi familia, mis amigos, mi comunidad y la esencia misma de quién era. Había perdido mi lugar en el mundo que conocía, pero había ganado algo aún mayor. La verdad que me condujo a Dios, la verdad que prometía paz. Incluso al alejarme, mi corazón sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Habría nuevas preguntas, acusaciones incesantes, un dolor que aún no podía imaginar. Mi fe sería puesta a prueba y tendría que afrontar las consecuencias de esta decisión, sin importar el costo. En el fondo sabía que esta llamada no había sido casual. Este camino, por arduo que fuera, tenía un propósito para mí, un propósito mayor que no podía ignorar. Incluso si eso significaba enfrentarme al mundo entero solo, lo seguiría, pasara lo que pasara. La verdad que había encontrado me liberó, pero también me aisló. Fue como si, al abrir los ojos a esta nueva realidad, me hubiera convertido en un extraño para todos a mi alrededor. Pero por primera vez en mi vida experimenté una paz que no dependía de la aceptación ni la aprobación de la gente. Era una paz que provenía de la certeza de la aprobación de Dios. Esta profunda paz me sostuvo en las noches más oscuras, cuando la soledad parecía abrumadora. Y así continué mi camino. Solo, sí, pero nunca perdido. Fiel, sí, pero nunca ciego. Había encontrado la verdad, y ahora lo único que importaba era andar en ella. Los días posteriores a mi conversación con Abu Bakr fueron los más oscuros, pero también los más reveladores que jamás había vivido. Pasé muchas noches sin dormir, repasando mentalmente todo lo sucedido en los últimos meses. Cada conversación, cada momento, cada sentimiento me devolvía a la encrucijada en la que me encontraba. Mi relación con Mariam, antes tan fuerte y prometedora, se había desmoronado. La distancia entre nosotras no era solo física, era una separación del alma. Mi conexión con la comunidad, con la familia y la red espiritual que me había sostenido se hizo añicos. Había perdido la tranquilidad de saber quién era, o mejor dicho, quién creía ser. Todo estaba cambiando a mi alrededor y dentro de mí, pero en el fondo sabía que este cambio no era casualidad. Era una orden divina, necesaria e inevitable. Una tarde al atardecer me senté junto a la ventana de mi pequeño apartamento. La luz dorada del sol poniente se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando las desgastadas páginas de la Biblia mientras la releía con renovada devoción. Palabras que antes me parecían lejanas y extrañas, ahora latían con vida. Cada versículo era un latido, cada pasaje una sutil revelación que iluminaba mi camino. Pero junto con este despertar llegó una oleada de culpa y tristeza. Ya no podía rezar en la mezquita como antes, ni ayunar durante el Ramadán con la misma fe y alegría. Mi corazón se dividía entre dos mundos. Uno, el que había forjado mi identidad a lo largo de mi vida, lleno de tradiciones y certezas. El otro, nuevo y extraño, que me llamaba a un camino completamente diferente. Y la lucha que enfrentaba no era solo conmigo misma, sino también con el mundo exterior. El peso del juicio de quienes me rodeaban se volvió casi insoportable. Amigos que conocía desde la infancia empezaron a mirarme con recelo. Sus sonrisas se transformaron en expresiones de duda o desaprobación. Podía sentir sus frías miradas al pasar junto a la mezquita, oír los susurros que resonaban en las paredes, susurros que transmitían duda y condena. Aún así, cuanto más sentía el rechazo, más claro se volvía mi propósito. Una noche, me refugié en una pequeña cafetería a las afueras de Dearborn, intentando ordenar los pensamientos confusos que me daban vueltas en la cabeza. El mundo parecía pesarme como una carga insoportable. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de Mariam. Abdullah, escribió. No entiendo qué te pasa. Has cambiado tanto. Extraño al hombre con el que me casé. ¿Por qué te alejas de tu fe, de tu familia? Sentí una opresión en el pecho. Sus palabras, cargadas de dolor y confusión, me hirieron profundamente. Mariam siempre había sido mi pilar, y ahora era ella quien se sentía perdida, igual que yo. Por primera vez en semanas, sentí el peso de lo que realmente estaba en juego. No solo mi alma, sino las almas de la familia que amaba. Escribí la respuesta lentamente,
eligiendo cada palabra con cuidado, como si fuera el último mensaje entre nosotros. Mariam, escribí, no he cambiado mi opinión sobre nuestra fe. Lo que he encontrado es una comprensión más profunda, algo que va más allá de lo que siempre hemos sabido. Sé que es difícil de aceptar, pero el camino que sigo es el que me lleva a Dios. No puedo negar la verdad que me ha sido revelada. Por favor, intenta comprenderme. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar sobre el botón de enviar. En mi cabeza oía su voz, rogándome que volviera atrás, que abandonara este camino solitario. Pero sabía que no había vuelta atrás. Presioné enviar, y junto con el gran peso que se instaló en mi pecho, también sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente me hubieran quitado un peso invisible. Los siguientes días estuvieron marcados por un silencio que pesaba como una piedra. Mariam no respondió. Solo la vi una vez, en el pasillo de nuestro edificio. Estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Lloró la pérdida del hombre que había sido, y en cierto modo yo también. Pero el hombre en el que me estaba convirtiendo, a pesar del dolor, era más firme, más consciente, más seguro de la verdad que había descubierto. Pasaron las semanas y la soledad me envolvía. Asistía a la iglesia los domingos buscando un nuevo hogar, una nueva familia espiritual, pero seguía sin encontrar un hogar allí. Era demasiado vulnerable para abrir mi corazón y contar mi historia, para explicar lo que realmente había sucedido en ese momento del Hajj. ¿Cómo podrían entenderlo? Ya había sentido el peso del rechazo de quienes conocía de toda la vida. ¿Y si ese rechazo regresaba solo que ahora en este nuevo lugar? Era un miedo constante, pero había una certeza que lo decía todo. Había experimentado algo profundo, algo verdadero, que no encajaba en doctrinas ni tradiciones. He estado al borde de la muerte y he vuelto. En ese umbral entre la vida y la muerte, encontré a Jesús. Sentí su presencia, escuché su voz y por primera vez comprendí la profundidad del amor que tenía por mí. Vi más allá del velo que cubría mi alma y regresé con un propósito renovado. Compartir esta verdad sin importar el costo. En las noches siguientes encontré consuelo en la oración, no solo por mí, sino por Mariam, por mis viejos amigos, por mi familia. Le pedí a Dios que abriera sus corazones, que viera más allá del miedo y el rechazo. No sabía si algún día lo entenderían, pero no podía dejar de orar por ellos. Fue allí, en total entrega, donde encontré una paz que nunca había conocido. La paz que llega cuando dejamos de intentar controlarlo todo y confiamos en que Dios nos guía, incluso cuando el camino es incierto. Con el paso de los meses, la soledad no desapareció, pero se hizo más llevadera. Ya no estaba sola, sentía que Dios estaba conmigo, incluso cuando sentía que el mundo me había abandonado. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Asistí a estudios bíblicos y busqué personas que pudieran ayudarme a crecer en mi fe. Poco a poco, se formó una nueva comunidad, un lugar donde me aceptaban no por lo que había sido, sino por lo que estaba llegando a ser. Pero a pesar de toda esta nueva fuerza, había una parte de mí que aún extrañaba mi antigua vida, la fe que conocía, la comunidad que una vez fue mi refugio. Sabía que este camino sería difícil, que aún enfrentaría desafíos, dudas, preguntas, pero con cada día que pasaba me sentía más arraigada, más en paz con la persona en la que me estaba convirtiendo. Una tarde me encontraba en el balcón de mi apartamento contemplando la ciudad de Dearborn, la misma ciudad que siempre había conocido, pero que ahora parecía diferente, casi irreconocible. Yo misma era diferente. Había experimentado una profunda transformación, un cambio que las palabras jamás podrían expresar por completo. Había visto la verdad, y ésta me había liberado. Me había roto y reconstruido, y aunque las cicatrices persistían, ya no me definían. Ya no era Abdullah, el musulmán que una vez fui. Era Abdullah, el Hijo de Dios caminando en la luz de su amor y la verdad que Él reveló. Y aunque perdí tanto, gané algo que no tiene precio. Una relación viva con Dios, una nueva identidad en Cristo y la paz que viene de saber que no importa a dónde me lleve este viaje, nunca estaré sola. Con cada paso que daba, las palabras que me habían guiado desde el comienzo de esta transformación resonaban en mi corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así continué, mirando hacia adelante, hacia un futuro incierto, sí, pero lleno de esperanza.